Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en este día. Continuamos estudiando la Liaona. En esta oportunidad el título es ¿Dónde están mis bendiciones prometidas por pagar el diezmo? Esto lo van a encontrar solo en la versión digital de la Liaona. ¿Sí? Entonces damos inicio. Para iniciar, este discurso, este mensaje fue escrito por Alaisa Bradford, de la revista de la Iglesia La Liaona. Muy bien, entonces empezamos. Ella dijo lo siguiente: Malaquías profetizó que si le entregamos nuestros diezmos a Dios, entonces Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará una bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuánto creemos en esta bendición? ¿Cuánto le creemos a Malaquías? ¿Y cuánto estamos dispuestos a sacrificar por esta bendición, por este sacrificio de entregar los diezmos a Dios? ¿Cuánto creemos que el Señor Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará una bendición hasta que nos sobreabunde? ¿O estamos solamente pagando la ley del diezmo por la promesa que nos sobreabunde? Veamos qué más nos dice la hermana. Con esa promesa a menudo escuchamos relatos de bendiciones milagrosas inmediatas que recibieron aquellos que honraron el mandamiento de pagar sus diezmos. Sin embargo, ¿qué sucede si no recibimos bendiciones similares en nuestros momentos de urgente necesidad temporal? El no ver bendiciones similares acontecer en nuestra propia vida puede ser desalentador. Incluso podríamos preguntar, ¿no se me bendice a mí? El elder Neil Anderson del Coro de los 12 Apóstoles nos recuerda que las ventanas de los cielos se abren de muchas maneras. Algunas son temporales, pero muchas son espirituales. Algunas son sutiles y es más fácil pasarlos por alto. Confíen en el tiempo del Señor. Las bendiciones siempre llegan. Que podamos confiar en las bendiciones del Señor, que siempre llegan. Algunas bendiciones son tan sutiles que no las podemos, de repente palparla, pensarla, que es más fácil pasar por alto esas bendiciones. Las enseñanzas del elder David Bernard del Coro de los 12 Apóstoles también pueden ayudarnos a ver que las bendiciones que recibimos pueden venir de muchas maneras que tal vez no estemos considerando. Él dijo: algunas de las muchas bendiciones que recibimos al obedecer este mandamiento, la ley del diezmo, son significativas, pero sutiles. Esas bendiciones se pueden discernir solo si estamos espiritualmente atentos y somos perceptivos. El buscar y reconocer las significativas pero sutiles bendiciones de pagar un diezmo íntegro puede ayudarnos a entender que Dios está al tanto de nosotros y nos está bendiciendo. Por eso hay momentos de meditación después de una oración y tiempos para meditar. Y es bueno para el alma, es bueno para nuestro espíritu. Meditar, contemplar los cielos, las plantas, estar un momento a solas en el jardín o en los parques, o con el Señor en una oración,
mirando al cielo quizá. Esas bendiciones útiles que a veces pasa desapercibido, vendrán a nuestras mentes. Y luego diremos cuán bendecido soy. Porque el Señor a sus hijos, si bien disciplina, también los bendice. Y sabremos que realmente Él está al tanto de nosotros y que continuamente nos está bendiciendo. Bendiciones significativas pero sutiles. Veamos algunas. La voluntad de Dios no siempre es la misma que la nuestra. Nos recomienda que veamos Isaías 55, versículos del 8 al 9. Muy bien, entonces vamos a leer un poco para poder saber de a qué se refiere. Aquí el Señor está hablando a Isaías y dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En este mismo versículo dice, porque mis pensamientos, y revisando, porque los pensamientos de Dios son omniscientes, que significa todo conocimiento. Él tiene todo conocimiento de todo. Entonces, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Sus pensamientos del Padre Celestial, como es un Dios omnisciente, Él tiene todo el conocimiento de lo eterno, de eternidad en eternidad. Todo está presente ante Él. Sus pensamientos son otros pensamientos. Nuestros pensamientos son finitos. Nuestros pensamientos pueden recordar algo del pasado, no mucho. Vivimos el presente, a veces ni nos damos cuenta del presente, mucho menos del futuro. No podemos ver el futuro, pero podemos presentir cosas del futuro, sí, según la fe en Jesucristo. Pero Dios es un Dios omnisciente, que tiene todo conocimiento. Por eso le dijo a Isaías el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. En la guía de estudio, cuando habla del camino, dice una vía. Podríamos decir, ni vuestras vías, vuestros caminos, no son como mis caminos. Los caminos y la vía del Señor son eternos. El versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, o mi conocimiento, más que vuestros pensamientos o vuestro conocimiento. Dios es Dios. Él es el creador de todo el universo. Ante Él todas las cosas están presentes, del pasado al futuro. Él lo ve todo, porque es Dios, Dios Todopoderoso. Continuamos entonces, la voluntad de Dios no siempre es la misma que la nuestra. Debido a eso es posible que las bendiciones de Dios no siempre nos lleguen de la manera que deseamos o esperamos. En este sentido, el L. Berna proporcionó algunos ejemplos de bendiciones inesperadas que podemos recibir por pagar el diezmo. Veamos esas bendiciones inesperadas que a veces ni nos damos cuenta. A veces es posible que le pidamos a Dios tener éxito y Él nos dé fortaleza física y mental. Quizás supliquemos por prosperidad y recibamos una perspectiva más amplia
y más paciencia. O pidamos ser mejores y se nos bendiga con el don de la gracia. Recordemos un poco a Nefi. El Señor le mandó construir un barco. Le pidió construir un barco. ¿Él habrá visto algún barco? Posiblemente. Pero él dijo, lo construirás a mi manera. ¿Cuál era la manera del Señor? Algo nunca visto. Porque tenía que en él llevar animales y muchas otras cosas. Toda la familia. Por primera vez el barco tenía que pasar por el inmenso mar, el océano. Entonces tenía que ser a la manera del Señor, porque el Señor conocía. Posiblemente si hubiera sido Nefi, no lo hubiera dicho a mi manera, sino a la manera de Nefi. Nefi hubiera construido una lancha donde quepaban, o un barquito, una lancha con unas velas, donde quepaban toda la familia, y se hubiera metido a la mar. Porque Nefi no veía el peligro, no veía las cosas que el Señor veía que iban a pasar en el mar. Porque nosotros tenemos la visión limitada hasta donde nuestros ojos ven. Pero Dios tiene una visión ilimitada. Y así es que Nefi fue obediente y lo hizo a la manera del Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer las cosas a la manera del Señor, tal como Nefi lo hizo? Es por eso que a veces le pedimos a Dios tener éxito. Quizás no estamos pensando en algo. Éxito de ser un buen cantante, o tener un buen empleo, o acabo de recibir como contador o administrador, estar en una empresa multimillonaria de repente, sea una aspiración, y Él nos dé fortaleza física y mental. Y nos vamos ahí y empezamos a escalar poco a poco. Y tenemos éxito en eso. Quizás suplicamos por prosperidad, abundancia, y recibimos una perspectiva más amplia y más paciencia. Porque la prosperidad del Señor es según nuestra prosperidad. Quizás nosotros queremos ser prósperos y queramos tener un auto, una casa, unas cosas así. Está muy bien ese pensamiento. Pero el Señor tiene otra perspectiva para nosotros. Recordemos que sus caminos no son nuestros caminos. Y si nosotros nos entregamos en cuerpo y alma y en espíritu al Señor, Él conducirá. Dejémonos llevar. Nefi y Leí se dejaron llevar por el Señor. Llegaron a la tierra de abundancia, a la tierra prometida. Que nosotros también podamos llegar a la tierra prometida que Dios conoce. Y la tierra prometida es el reino celestial para nosotros. Y Él nos ayudará a prosperar aquí, sí. Por eso también tenemos que ser trabajadores industriosos, pero poniendo en primer lugar a Dios, nuestro eterno Padre. O pidamos ser mejores y se nos bendiga con el don de la gracia. Él puede concedernos convicción y confianza al esforzarnos por alcanzar metas dignas. Esa fuerza lo recibimos de parte de Dios. Y cuando suplicamos alivio por las dificultades físicas, mentales y espirituales, quizás Él aumente nuestra resolución y capacidad de recuperación. Comenzamos a recuperar. Quizás nosotros queramos recuperarnos inmediatamente. El Señor nos aumenta la resolución y la capacidad de recuperación de a poco. Porque sus caminos no son nuestros caminos y su visión es distinta a nuestra visión. Tengan paciencia y confianza que el Señor hará todas las cosas para nuestro beneficio.
Mientras estamos así, siempre tengamos que estoy aprendiendo, que el Señor, ¿qué me está enseñando ahora? ¿Qué debo aprender? El de Berna también sugirió que a veces la bendición que recibamos a través de las ventanas celestiales sea una mayor capacidad para actuar y cambiar nuestras circunstancias en lugar de esperar que alguien o algo las cambie. El Señor nos va a dar esa facultad, una mayor capacidad para actuar y cambiar nuestras circunstancias, no esperar sentado que Dios nos bendiga o alguien cambie nuestras circunstancias. Debemos esforzarnos. El Señor nos ama y nos bendice, pero podamos haber pensado de repente tener un hermoso negocio, un restaurante de primera, y lo hemos soñado. Pero tenemos que esperar sentados, esperar eso. No, debemos ponernos manos a la obra. El Señor nos dará la capacidad de actuar. Posiblemente vengan las ayudas. Y nos den inclusive los materiales y todo. Y Dios nos da esa capacidad de actuar y cambiar nuestras circunstancias en lugar de esperarlas. Y si nos darán algunas circunstancias como a Nefi, recordamos nuevamente a Nefi. Dios le entregó el barco, no, él tuvo que hacerlas. Pero él pidió, ¿a dónde iré para encontrar los materiales? Porque necesitaba materiales, herramientas para construir el barco. Y el Señor le dijo, muy bien hijo, anda a tal lugar. Y enseñó. Y de vez en cuando le daba la visión de cómo tenía que construir, de cómo tenía que de repente cortar las maderas, a dónde debería de ir. Pero él tenía que hacer el trabajo, esforzarse por hacer el trabajo. Igual, si alguien es bendecido de repente con un restaurante o algo, tiene que hacer su esfuerzo. Estudiar algo de marketing, marketear el negocio, poner de repente publicidad, contratar a alguien leal y fiel para que le administre o para que le ayude. Mejorar en su sazón, mejorar en muchas cosas para que el restaurante el público pueda venir más y más, venir público desde lejos, porque cuando alguien sabe de comida y viene, uno es capaz de ir y caminar de un distrito a otro. ¿Por qué? Porque es igual. Yo tenía un peluquero cuando era niño y caminaba varios kilómetros para llegar al peluquero, era un viejito. Porque era el único que no me hacía doler, me cortaba bien y yo me veía perfecto. Comenzaba a mirar todo, sí, muy perfecto. En cierta oportunidad me dio como una perecita ir hasta ahí, así que a mitad de medio camino pasé por un mercado y vi unas señoritas que ofrecían corte de pelo. Bueno, yo vi saliendo algo más o menos regular, estaba bien, entonces a mí me va a cortar igual. No fue igual. Me llevé un chasco. Sí. Y mi mamá, que era muy especial, dijo, veo que no has ido a tu peluquero. Si mamá, no fui. ¿Por qué, mami? ¿Por qué tienes un hueco atrás? Ay, cómo sufrí. Esperar que creciera el pelo. Quizás aquel peluquero se esforzaba por ser un buen peluquero. Quizás esa chica recién estaba aprendiendo. Pero veamos, nos esforzamos. Esa chica posiblemente comenzó a mejorar, posiblemente haya mejorado. Pero esas ganas de mejorar depende de nosotros. Dios nos da esa facultad, esa capacidad para actuar y cambiar nuestras perspectivas. En lugar de esperar que alguien o algo las cambie. Esa, por ejemplo, como un matrimonio de Argentina sintió esto en su vida, en su relato. Vamos a ver un relato. Sí, voy a ir a esta página. Veamos que me sale directamente al internet. Vamos a ver en la página web. Ni está muy bien. Entonces vamos a verlo. Sí. Ahí estamos aguantando un ratito para poder comenzar a pasarlo. Muy bien. ¿Por qué siguen pagando los diezmos? También está en la revista de marzo del 2013.
por Raquel Pedraza de Brocio, Argentina. Veamos lo que ella nos relata. Hace algunos años a mi esposo lo despidieron del trabajo. Sus patrones, aparentemente lamentando lo que habían hecho, le ofrecieron otro trabajo, pero ese trabajo requería una mudanza difícil. A pesar de ello, previmos muchas bendiciones, incluso la de tener un trabajo estable. Sin embargo, después de mudarnos, nos enteramos de que el trabajo ya no estaba disponible. Nadie podía darnos una explicación razonable. Todo lo que sabíamos era que estábamos en un lugar nuevo, sin trabajo y prácticamente sin dinero, ya que habíamos pagado nuestras deudas antes de mudarnos y habíamos gastado todos nuestros ahorros para trasladarnos. Mi esposo trató por todos los medios de encontrar trabajo de tiempo completo, mientras tanto hacía trabajos pequeños y yo hacía manualidades, lo cual nos proporcionaba lo suficiente para mantenernos después de pagar el diezmo. Éramos frugales en todo, pero no era fácil pagar los gastos de la escuela, comprar comida y ropa y tener el dinero que mi esposo necesitaba para salir a buscar trabajo. Lloramos mucho, pero nunca dejamos de tener confianza en que el Señor nos bendeciría y dábamos gracias por las bendiciones que teníamos. Hijas sanas y fieles, un matrimonio unido y parientes y miembros de la iglesia que nos apoyaban. Muchos amigos que no eran miembros de la iglesia nos preguntaban: si tienen tantas necesidades, ¿por qué siguen pagando los diezmos? La respuesta era siempre la misma: porque el Señor lo ha mandado y no queremos robarle a Dios. ¡Qué maravillosa respuesta! Siempre supimos que si éramos obedientes, el Señor nos bendeciría. Quizás no en la manera en la que esperábamos, pero ciertamente con lo que Él considerara que era mejor para nuestra familia. Nunca usamos nuestros problemas económicos como excusa para dejar de servir al Señor. De hecho, nuestro deseo de servirlo aumentó. Buena enseñanza que nos da. Nuestro deseo de servirlo aumentó. En la actualidad, mi esposo tiene un trabajo que nos ayuda a pagar las deudas que adquirimos cuando estuvo sin trabajo. Nos llevará mucho tiempo antes de que estemos tranquilos económicamente, pero sabemos que si traemos todos los diezmos al alfolí, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Qué maravillosa visión tienen vuestra familia! Y finaliza con esto. Después de mudarnos, nos enteramos de que el trabajo de mi esposo ya no estaba disponible. Estábamos en un lugar nuevo, sin trabajo y prácticamente sin dinero, pero confiaron en el Dios de Israel. Confiaron en la promesa, confiaron en su palabra. Muy bien. Proseguimos entonces. El Elder Bernard, prosigo. También podemos aprender a confiar en que las bendiciones vienen en el propio tiempo de Dios y a su propia manera. A veces tenemos que pasar una prueba de fidelidad, una prueba de amor. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a continuar en la dificultad, en la pobreza al Señor? O si solamente le amamos cuando nos da la riqueza y la abundancia, la buena salud, y dejamos de amarlo cuando nos vienen las dificultades. Somos probados y aprendemos. Si no nos apartamos del Señor, aprendemos mejor de las dificultades, porque aprendemos a tener empatía con los que sufren, con los pobres y necesitados. Los miramos con mayor ternura. Tenemos ese deseo y a veces comenzamos a ayudarlos. Es maravilloso sentirnos felices al ayudarlos. Comprenderlos, ver sus caritas felices cuando uno le ayuda. Para ellos es una bendición y para nosotros es un gozo. Que podamos, como la figura, dar cuando demos nuestros diezmos con una carita feliz, lleno de gozo. Proseguimos. El Elder Mitchell John Tetz, de los 70, afirmó: cuando obedecemos la ley del diezmo, no debemos ponerle al Señor una fecha límite.
Algunos tienden a esperar que las bendiciones materiales lleguen en un momento determinado establecido por ellos. Así es como la mayoría pierde la confianza en sus promesas. Son fieles al principio, pero dejan de obedecer después de un tiempo cuando sus expectativas no se cumplen. Debemos reconocer que todas las cosas se hacen de acuerdo con la voluntad y el cronograma del Señor y no según los nuestros. Y algunos abandonan. Salen del barco antes del tiempo. Antes que el barco comience a zarpar, a caminar. A veces algunos se salen. El barco está llegando, pero como demora mucho llegar a tierra firme, algunos prefieren irse en canoas y se pierden en el mar. Sí. No debemos desesperarnos. La desesperación no viene de Dios. Debemos reconocer que todas las cosas se hacen de acuerdo con la voluntad y el cronograma del Señor y no según los nuestros. Recordemos que si confiamos en el Señor tiene otra visión, Él ve otras cosas. No nos abandonará, Él lo ha prometido. Mientras estamos aprendiendo. El reino celestial no está todavía con nosotros. Estamos aprendiendo. Esta tierra es una escuela donde aprendemos. Y pareciera que cada aflicción, cada prueba, como escalamos de un grado a otro. Como están los primeros, segundo grado, tercer ciclo, cuarto ciclo, llegamos, luego nos graduamos. Posiblemente somos egresados, salimos de la tierra y egresados. Sí, y tenemos que dar un examen final. Y de acuerdo a lo que hemos llegado, obtendremos ese medallón, esa corona. Si hemos sido fieles y leales, y el Señor, por su gracia bendita, nos ayudará, nos recompensará con lo resto. Comprender que el cronograma de Dios es diferente al nuestro puede ayudarnos a reconocer mejor el hecho de que no hayamos tenido un milagro inmediato. No significa que no seamos bendecidos, somos bendecidos. Es una gran bendición ya el pagar un diezmo. Es una gran bendición asistir a las capillas que son hermosas gracias a los diezmos, a la buena administración que le dan a los fondos de Dios. Somos bendecidos al ver que los misioneros predican el Evangelio y en nuestro barrio continuamente van viniendo familias nuevas. Somos muy bendecidos. Somos bendecidos al estudiar las Escrituras, al hacer nuestras oraciones como familia, al hacer las oraciones con nuestro Padre Celestial libre de conciencia, libres. Podemos tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Eso es una bendición. Hay una buena comunicación. Los momentos más felices que yo me acuerdo, justamente en alguna oportunidad pasamos por una dificultad. No había mucho dinero, el cumpleaños de mi hija. Estaba mi mami, mis hermanos y todos juntos. Fuimos al templo. Yo fui al templo con mi hija. Pasamos unos momentos agradables. Lo necesario no tenía más que 2.50 soles aproximadamente el Perú. Y compré un pedacito de torta. Lo llevamos a la casa. Ese pedacito de torta tenía la forma de un cisne. Estamos pasando por pruebas. Pero me acuerdo que fue el mejor cumpleaños que mi hija y siempre lo acuerdo. Porque ese pedacito de torta lo partimos en 8. Nos cabió como un pequeñito, como un bocadito a cada uno. Pero cantamos el Happy Birthday, lleno de gozo y felicidad. Mi hija muy alegre porque tenía su cisne ahí. Una torta en forma de cisne. Era pequeña. Pero nos acordamos más y el próximo año teníamos como 2, 3 tortas porque comenzaron a llegar por mis primos, tíos. Pero no nos acordamos mucho. Nos acordamos de ese bendito cumpleaños
con humildad. Pero me recuerdo la cara alegre de mi mami y de todos, que estamos felices porque estamos bien, bendecidos por el Señor porque estamos en salud. Cantamos, nos regocijamos, bailamos. Con nuestra hija, porque era pequeña, cumplía algo de 6, 7 años. Y ella fue feliz allí. Y esa fecha los recuerda. Otros cumpleaños ni se acuerda. Yo me acuerdo de ello. Sí. ¿Por qué? Porque sentimos el Espíritu del Señor, como nos bendijo. Y eso fue una bendición para mí. Que hayamos pasado por esa prueba, esas dificultades económicas, pero hallamos solaz, felicidad y gozo, o un pedacito y pequeña torta en forma de insignia. No esperemos un milagro inmediato. A veces el Señor hace los milagros inmediatos de esa forma tan humilde y sencilla. Para nosotros fue una bendición. Una gran bendición. El presidente Dallin Ox, primer consejero de la primera presidencia, enseñó: alguien ha dicho que la vida es lo que nos sucede mientras estamos haciendo otros planes. Debido a las cosas sobre las que no tenemos control, no podemos planificar y llevar a cabo todo lo que deseamos en nuestra vida. En nuestra vida ocurrirán muchas cosas importantes que no hemos planeado y no todas serán bienvenidas. Posiblemente yo nací en la época de el viaje a la luna. Viera novedad querer ser astronauta. Y creo que toda la vecindad y todas las personas y familia en mi época, su mayor sueño era ser astronauta. ¿Qué vas a hacer, astronauta? La gran mayoría quería ser astronauta. Para viajar, no. Ya no para viajar a la luna, sino para viajar a Marte, según uno. ¿Por qué queríamos ser un Armstrong? No sé qué. Queríamos ser astronautas. Algunas cosas que planificamos no se llevan a cabo. En nuestra vida ocurrirán muchas cosas importantes que no hemos planeado. Y no todas serán bienvenidas. Sí, algunas no serán bienvenidas. En nuestros trayectos terrenales es posible que incluso aquellos que son obedientes a la ley del diezmo experimenten las dificultades económicas del desempleo. Y lo he pasado. Emergencias inesperadas. Lo he pasado. Mala administración de las finanzas, salarios estancados. Lo he pasado. A veces sucede. Como incluso en este mes. Yo trabajo como empleado público y solo nos han dado la mitad del sueldo. Pasamos por salarios estancados, pero somos bendecidos. Ya nos darán. El Señor nos bendice. Estamos preparados. Sí, el Señor nos ayuda a prepararnos mensualmente. Algo que siempre dice mi esposa, a veces en diciembre la mayor cantidad de familias los gastan en regalos y tantas cosas. Y mi esposa dice, no, esta vez vamos a guardar pan para mayo. Hicimos los gastos mínimos en mes de diciembre. ¿Y qué nos dura? Y nos sigue durando todo este mes de enero. Ya pasamos enero, estamos ya el 3 de febrero. Y veo a mi esposa contenta y feliz continuamente. Es lo más importante para mí, que ella esté feliz. ¿Por qué? Porque ella es una buena administradora. Dios le ha dado ese talento de administrarlo bien. Aunque yo haya estudiado administración, pero el que administra mejor los asuntos de la casa y todo es mi esposa. Tiene ese talento que Dios le dio de administrarlos bien. Y sabe en qué momento hacerlo, en qué momento gastarlo, en qué momento no. Y guarda. Y esa es una bendición que viene de Dios para los momentos inesperados. Y vamos a pasar por momentos inesperados. Pero todo momento de dificultad inesperado también pasa.
Todo su tiempo es su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay momentos de no cobrar y momentos de cobrar. La vida continúa. Saber que Dios tiene el control puede ayudarnos a crecer en fe y paciencia mientras buscamos las bendiciones significativas y sutiles del diezmo. Podría ser que algunas de esas dificultades sean en realidad bendiciones que nos ayudarán a crecer a través de la prueba misma. El elder Hugh B. Brown del Quórum de los 12 Apóstoles relató una vez una lección de ese tipo que aprendió mientras podaba un arbusto de grosellas en una granja de Canadá. Veamos. Mientras limpiaba y reparaba su propiedad, se encontró con un grosellero que había crecido unos 2 metros de alto y que no producía grosellas. Así que lo podó radicalmente, dejando solo pequeños tacones con forma de lágrimas. La vista hizo que pareciera como si el grosellero estuviera llorando y el elder Brown pensó haber oído al arbusto decir: ¿cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan maravillosamente y ahora me has talado. Creí que tú eras el jardinero aquí. El elder Brown respondió: mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. Si te permito seguir el camino que deseas, nunca llegarás a nada. Algún día, cuando estés cargado de fruta, me dirás: gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente para talarme. Cuando tenemos dificultades económicas y no vemos las bendiciones prometidas por pagar el diezmo, compungidos podríamos preguntarle a Dios de manera similar: ¿cómo pudiste hacerme esto? Estoy haciendo todo lo que has pedido y ahora me has fallado. En esas ocasiones podemos tomar un momento para considerar si las pruebas que estamos pasando en realidad no nos traerán grandes bendiciones por las lecciones que aprendemos a lo largo del camino. Podemos aprender a confiar más plenamente en el jardinero y en las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros si permanecemos cerca de Él. No nos apartemos del jardinero. Confiamos en el jardinero. Él sabe por qué nos tala, por qué nos corta algunas ramas. Él lo sabe. Él es Dios. Confiemos en Él. La esperanza y oraciones continuas. Las útiles pero significativas bendiciones que Dios nos brinda al pagar el diezmo pueden ayudarnos a superar muchas dificultades del mundo. Nuestro amoroso Padre Celestial adaptará a la perfección esas bendiciones para ayudarnos a crecer y llegar a ser más semejantes a Él. A medida que ponemos en práctica la fe en el reconocimiento y la aceptación de todas las bendiciones que recibimos, podemos ver el cumplimiento de la promesa de Malaquías. Cuando las dificultades económicas hacen surgir la duda y la desesperación, si cuestionamos con lágrimas en los ojos si somos bendecidos, no abandonemos la esperanza. En vez de ello, podemos orar para ver las bendiciones útiles y significativas que el Señor nos ha concedido y tener fe en el plan que el Padre Celestial tiene para nosotros. ¿Cómo testificó el elder Anderson? Él dijo lo siguiente: les prometo que conforme confiamos en el Señor, las bendiciones del cielo llegarán. Dios nuestro Padre Celestial cumple sus promesas. Él los cumplirá, porque nos ama. Ama a todos sus hijos de la tierra. En especial ama a los que guardan sus mandamientos, guardan sus promesas y confían y tienen fe en su Hijo Jesucristo, que guardan todos los mandamientos que Jesús, el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Dios de Israel, nos ha dado. Él ama, Él nos ama. Confiemos en el Señor.
¿Qué hemos aprendido? El Padre Celestial a menudo otorga bendiciones significativas, pero sutiles, en lugar de milagros inmediatos cuando pagamos el diezmo. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que la ley del diezmo es una bendición en nuestras vidas cuando lo pagamos con amor. Es realmente una bendición. Y es un gozo tener esta ley, porque nos abre la ventana de los cielos. Nos llena de conocimiento, paz, amor. Y nos ayuda a confiar en el Señor. Nos ayuda a saber que la visión del Señor es infinita. Nuestra visión es corta. Él tiene preparado un reino celestial para nosotros. Dios vive. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y Él viene pronto. El Señor Jesucristo vino y viene pronto. Esperémoslo preparados. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias por su atención. Shalom, hermanos. Shalom.